Listo, chicos, a ver. Por favor, pregunto si se nota la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se Sí, ve. profesor. Ya se está grabando. También. Sí, profe, sí está grabando. Ya, chévere, entonces. Bueno, a ver, un ratito. Está lento esto. Ya, voy a apagarles por un momento el ¿cómo se llama? ¿El sonido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a silenciarlos a todos. Y listo, cuando les pido entonces sus preguntas, o sus respuestas, perdón, me van a responder, ¿ya? Muy bien. Vamos. Listo, jovencitos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes a la clase de historia. Gracias a la mejor academia Bryce. Bien, el día de hoy, jovencitos, vamos a tratar entonces el periodo, el horizonte temprano. Pero antes de tratar sobre el horizonte temprano, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña referencia sobre las teorías que se han tejido sobre el origen de la cultura peruana. Muy bien, una de las primeras teorías, o en todo caso la teoría más antigua que puede existir sobre o tratar de explicar bien el origen de nuestra cultura, se la debemos a quién? Se la debemos a Max Ull, el arqueólogo alemán, estableció pues la teoría inmigracionista sobre el origen de la cultura peruana. Para poder crear esta teoría, va a tomar en cuenta el parecido que habían, por ejemplo, con rasgos o manifestaciones culturales de culturas, como por ejemplo Nazca, Chimú, comparándolas con las que habían en la cultura maya y la cultura azteca. Pero, ¿qué pasó? Prácticamente, si vamos de repente a tomar en cuenta lo que dijo Max Ull al inicio del siglo XX, bueno, muchas cosas ya han pasado. Se han hecho más descubrimientos, se han establecido más culturas, descubrimientos que nos han permitido tener una claridad sobre nuestro propio origen como cultura. Primera pregunta sencilla, vamos a analizar rápidamente lo que nos dice Max Ull. Si tomamos en cuenta Proto-Nazca y Proto-Chimú, las referencias en la costa que estableció Max Ull, según Max Ull, bien, la influencia maya y azteca vino de Mesoamérica, claro está, se estableció en la costa, formó Proto-Nazca, Proto-Chimú y prácticamente de esta forma la cultura establecida en la costa se fue para la sierra. Pero si solamente verificamos la división del periodo prehispánico, establecemos simplemente una referencia. Proto-Nazca, ¿a qué periodo podría pertenecer la cultura Nazca? ¿A qué periodo? Intermedio temprano. Desarrollos regionales. ¿Qué periodo? ¿Qué periodo por ahí escuché? ¿Qué periodo? Nazca, ¿qué periodo pertenecería? Intermedio temprano. Correcto, al intermedio temprano. Chimú. Al intermedio tardío. Intermedio tardío. Correcto, ya está. Intermedio tardío. Pero si nos basamos en la clasificación de periodos que hemos hecho ya anteriormente, entonces, jovencitos, simplemente estaríamos desconociendo, por ejemplo, el horizonte temprano, el periodo arcaico y el periodo lítico. Bien, ahora, ¿qué nos ha dicho entonces la ciencia? ¿Dónde se formaría, por ejemplo? A ver, pregunta sencilla, lo que hemos hecho en la mañana, chicos, que es del G1, el G3, y también lo hemos hecho pues con el G4, con el G6, G7, G8. ¿Cuál es el primer templo de América?
De las manos De las cruzadas. manos cruzadas. Correcto. Osh. El templo de las manos cruzadas. Correcto. Listo. Tiene prácticamente 2200 años antes de Cristo. ¿Cuál es la cultura más antigua de Mesoamérica? Caral. La cultura más antigua de Mesoamérica. Ah, los olmecas. Mesoamérica, caramba. Los olmecas, profe, los olmecas. David Leonardo, estuve a punto de apagar, creo, la clase, creo. ¿Ah? Los olmecas, 1800 años antes de Cristo. Entonces, ¿quién es más antiguo? Pues, como cultura, Perú. Entonces, con esas evidencias científicas probadas por la arqueología, ¿qué va a pasar con la teoría inmigracionista de Max Ulle? Se desploma. Claro, simplemente queda descartada. Queda descartada. Muy bien. Veamos ahora la teoría de Julio Cetello, la teoría del origen autoctonista. ¿Qué nos dice Julio Cetello? Presenta pues a la cultura chavín como la primera gran cultura del Perú. Y es más, le pone pues un origen amazónico, un origen selvático, por los íconos que nos presenta en sus diferentes manifestaciones culturales. Muy bien, ahora, en el caso de Julio Cetello, ¿cómo nos quedamos? Yo creo que podríamos quedarnos con el 50-50, ¿no? 50%, ¿sí? Verdad, y 50%, pues, ¿no? Como que se equivocó Julio Cetello. ¿Por qué vamos a decir que se equivocó Julio Cetello? Porque recuerda, claro está que para 1919, ¿no? Y para adelante, cuando estudia la cultura chavín, pues no se había descubierto, por ejemplo, la cultura caral, por ejemplo. Bien, y recuerda que Caral llega a tener una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, de los 3000 años antes de Cristo a los 1800 años antes de Cristo. Y las referencias más antiguas sobre la cultura chavín es 1200 años antes de Cristo. El día de hoy simplemente a Caral se le considera ya como el primer estado en el Perú. Primer estado en el Perú. ¿Listo? Ahora, hay otra cosa también. Julio Cetello defendía, por ejemplo, el origen selvático de la cultura, pero cuando prácticamente vamos a analizar Caral, ¿Caral dónde está ubicada? En la costa. Sí. Lima. Si decimos, por ejemplo, si nos, ya, está bien, departamento de Lima, ¿correcto? Debí ser más preciso en mi pregunta, disculpen. Entonces, ¿en qué región? Costa. Claro, la costa, ¿correcto? La costa. Entonces, prácticamente la cultura del Perú, según Caral, sería originaria, claro está, del Perú, muy bien, y que se ubicaría en la costa. En este caso, jovencitos, acá, por ejemplo, no se toma en cuenta una teoría, bueno, no se le explica mucho. Hay una teoría de Rafael Alcojoil, en donde justamente decía esto, ¿no? De que la cultura no nació en la sierra, nació en la costa. Y Rafael Alcojoil mencionaba pues a Cupiznique, ¿no? Y le decía, pues Cupiznique es más antiguo que Chavín. ¿Qué ha pasado con Chavín? Chavín ha copiado ciertos elementos de culturas anteriores. Creo que ya en la mañana hemos mencionado, por ejemplo, a un resto, ¿no? Huacaprieta. ¿Qué tiene Huacaprieta? Mates pirograbados que preceden a la cerámica. Muy bien, ¿qué tiene Huacaprieta? Telares, las primeras telas en el Perú. Bien, y esas telas, ¿qué es lo que tienen, jovencitos? ¿Qué diseños? Tienen diseños de un cóndor, y dentro del cóndor, ¿qué tiene? Una serpiente. La serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Huacaprieta, recuerda, es más antiguo que Chavín. Entonces, ¿qué pasó con Chavín? Chavín tomó prestadito, bien, simbología, avances culturales de otras culturas de los territorios que conquistaba. ¿Mm? Entonces, estamos hablando que Huacaprieta, jovencitos, estaría cumpliendo pues este detalle de que en los periodos anteriores a los horizontes se va a crear información y que simplemente los horizontes van a asumir o van a sintetizar la información, ¿sí?, que las precedió. Huacaprieta en su simbología entonces tiene, ¿qué cosa? Iconografía pre-Chavín. Vamos, regresamos al punto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, acá. Muy bien, entonces aquí simplemente en el caso de Julio Cetello, vamos a decir entonces 50-50. La teoría, o mejor dicho, se comprueba pues que el origen de la cultura peruana es propia, pero el detalle es que equivocó de repente con respecto a la cultura.
Vamos a la del origen aloctonista. La presenta Federico Kaufmann-Doig, muy bien, y resulta que este señor va a denominar así a su cultura por la referencia de la cerámica. Creo que ya les había explicado también a los chicos de la mañana y en otros grupos también de ciencias, con los cuales hice clase el día lunes, de que la arqueología tenía como criterio o como punto de referencia cerámica. Es como la escritura para la división de la historia. Lo mismo sería para la cerámica, una especie de división que si tiene cerámica, es civilización. No tiene cerámica, no es civilización. ¿Mm? ¿Dónde está la cultura Valdivia? ¿Dónde se encuentra la cultura Valdivia? Ecuador. En Ecuador, correcto, Ecuador. con 4.000 años antes de Cristo. Entonces, en este caso, según lo que decía Federico Kaufmann-Doig, muy bien, la influencia del factor externo era más importante que el factor interno. ¿Cómo podemos calificar a la teoría de Federico Kaufmann-Doig? Prácticamente podríamos descartarla. ¿Por qué? Ya habíamos hablado en la mañana, jovencitos, de que, y lo demostró Ruth Shady, cuando, por ejemplo, analiza, pues, Caral. A Caral, recuerda, la descubrieron en 1905 y la descubrió Max Ulle, le llamó inicialmente chupacigarro, pero es en la década del 90 entonces donde Ruth Shady le va a dar importancia y ella demuestra que a pesar de no tener cerámica, cosa que no fue tan necesaria, tú dirás, ¿por qué no fue tan necesaria? Porque hacían mates, pues. Los mates que hemos visto hace un momento con Huacaprieta, ya, eso era pues lo suficiente. Entonces, por no tener cerámica, no te vas prácticamente a ahorrar hacer semejantes construcciones, en donde ya utilizas conocimiento matemático, de la geometría, de la física, en sí la arquitectura. Entonces, el tener o no tener cerámica no determinaría pues si realmente eres una cultura. Hay otros conocimientos que pueden definirte como cultura o como civilización. Y repito, Caral lo demuestra. Ahora, entonces, ¿cómo quedaría la teoría de Federico Kaufmann-Doig? Descartada. Descartada. Vamos a la teoría del origen hologenista, Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Donde dice que los factores la cultura se sumaría entonces por factores internos y por factores externos. Pero ¿a cuál le daríamos más importancia? A los factores internos. Es más, Luis Guillermo Lumbreras lo menciona de esta manera. Dice, el hombre que vino al Perú, ¿ya? Tenía ya un bagaje cultural. O sea, ya el tipo ya sabía cómo cazar, cómo hacer sus chozas, cómo hacer sus herramientas, etc. Ya tenía conocimiento. El problema es que cuando se enfrenta al Perú, tiene que dejar todo lo que ha aprendido, o sea, desaprender lo que ha traído y aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Por la gran variedad de flora y fauna y encima, jovencitos, los pisos altitudinales que son prácticamente totalmente distintos, ¿no? En el Perú. Entonces, esa diversidad obligó al peruano, a los primeros peruanos, ¿ven? A crear una nueva cultura. Entonces, pesa más el factor interno, pero no hay que descuidar también del factor externo. No es contundente el factor externo, es más importante el factor interno. Pero repito, no despreciamos los factores externos, que pudieron de repente coadyuvar a que se cree pues una gran cultura. Pero repito, lo más importante, factor interno. A la teoría halogenista le vamos a dar otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Neoautochtonista. Neoautochtonista. Y jovencitos, de todas, vamos a considerar pues que la teoría halogenista de Luis Guillermo Lumbreras es la más apropiada para poder explicar el origen de la cultura peruana. El propio peruano, jovencitos, con su ingenio, presionado por la misma naturaleza, va a crear esta cultura milenaria, hermosísima, bella, ¿sí? Con grandes tesoros que el día de hoy se muestran en el mundo y que provocan prácticamente el orgullo, pues, para todo un país. Vamos ahora, jovencitos, a hablar de la cultura chavín. ¿En qué periodo conocemos a la cultura chavín? Horizonte temprano. Horizonte temprano. Formativo. Si fuera la división de John Rowe, sería el horizonte temprano. Si fuera la división de Luis Guillermo Lumbreras, ¿qué sería? Sería prácticamente
Formativo. El formativo, ¿ya? Formativo. Formativo. Y ojo, un ratito, si hay chicos de biomédicas, se pronuncia biomédicas, bien, ellos pueden también comprobar lo siguiente, revisen sus libros de Prunza y vean la parte de Chavín. No dice horizonte, ¿ah? Dice formativo. Entonces hacemos la aclaración aquí. El horizonte temprano de John Rowe es la división de Luis Guillermo Lumbreras, conocido como el formativo. Antes del horizonte temprano, ¿qué tenemos? El arcaico superior. Después del horizonte temprano, ¿qué tenemos? Intermedio temprano. ¿Qué debió ocurrir para llevar a cabo el fin del arcaico superior y el inicio del horizonte temprano? ¿Puede ser de la cultura? Cerámica. Cerámica. La creación de la Ajá, cerámica. correcto, la aparición de la cerámica. Muy bien, listo. ¿En qué parte del Perú se ha encontrado la cerámica más antigua? ¿Acá? En la No, selva. en la selva. La selva. Tutiscaíño, correcto, cerca de Pucallpa, jovencitos, sí, con más o menos entre 2000 y 1900 años antes de Cristo. ¿Ya? Es más, dice lo siguiente, después de Tutiscaíllo tenemos, por ejemplo, recién en la sierra. ¿Y cuál sería la expresión de la sierra? Guairajirca, cerca de Cotox, Huánuco. Bien, con 1800 años antes de Cristo. Oiga, hay una situación interesante, jovencitos, creo que no les comenté en la mañana. ¿Qué situación ocurrió con Caral en los años 1800? Dice lo siguiente, hay una coincidencia. Desaparece Caral en los años 1800 y empiezan a florecer otros centros urbanos, justamente en esa misma temporada, en diferentes partes, costa sierra. ¿Qué pasó? Parece que como la economía de Caral generalmente era agrícola, vino un fenómeno del Niño que lamentablemente malogró muchas cosas en esa época. Dentro de ellos, las chacras que tenía justamente Caral. Probablemente todavía no sabían, no entendían cómo enfrentar los problemas que puede generar el fenómeno del Niño. Ojo, el día de hoy el Perú, recuerda, como todos, hasta el día de hoy no se recupera, por ejemplo, la parte norte no se recupera, por ejemplo, de todos los daños que ha provocado el fenómeno del Niño en el gobierno de PPK en 2017. Entonces, imagínate Caral. Entonces, parece que eso, jovencitos, motivó a que Caral simplemente llegara a su fin, pero ¿qué hizo la gente? ¿No? Se empezó a desperdigar, jovencitos, y a difundir más cultura. Por eso Rushadi dice que la primera cultura en el Perú es Caral, no es Chavín, es Caral. Y que ella, ¿qué hizo? Difundió esa cultura. ¿Mm? Ahora, según la división de Lumbreras, ¿en qué periodo estaría Caral, por ejemplo? Arcaico superior. Superior. Arcaico superior. No, 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 Formativo inicial. no, 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 Formativo. no, 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 no. No, 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 no. Formativo inicial. Formativo inicial. ¿Correcto? ¿Listo? Caral, jovencitos, ¿ya? Caral está ubicado en el formativo inicial según Luis Guillermo Lumbreras. ¿Listo? En el formativo medio estaría Chavín. ¿Qué ha hecho Chavín? Ha tomado, ¿sí?, los criterios, los símbolos, los avances de todas estas culturitas que se han ido desarrollando en el formativo inicial. ¿Ya? Por ejemplo, Sechín. Ojo, Sechín es más antiguo. A ver, te voy a mostrar por acá algo más. Te vamos a mostrar por aquí un ratito. Fernando Daniel. Buenas tardes, Rufito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver. Mira. Pues es el antecesor de Chavín, ¿no? Ese chino. Sí. Ajá. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner aquí. Muy bien. Mira los parecidos. Hay parecidos. Por ejemplo, en la representación de figuras. Lo voy a poner por acá. Este chin. Hay otra más brutal todavía, donde representan, por ejemplo, cabezas degolladas.
bien, digamos lo que posteriormente haría, por ejemplo, Mochica, bien, o Nazca, lo hizo Sechín. Muy bien, listo. ¿Qué nos queda entonces, jovencitos, admitir el día de hoy con respecto a la cultura chavín? ¿Ya? Ojo, en el libro se pronuncia la antigüedad que pone a Chavín es esta, de los 900 a los 200 años de Cristo, antes de Cristo. Pero ya digamos que hay un consenso en establecer que la cultura chavín se desarrolló más o menos entre los 1200 años antes de Cristo a los 200 años antes de Cristo. Muy bien, recuerden todos, jovencitos, que la cultura chavín es importante porque ¿por qué se le considera una cultura matriz? ¿En qué sentido cultura matriz, jovencitos? Que su influencia sirvió para la creación de otras culturas. ¿Cuáles serían las culturas entonces que va a crear y dónde estarían ubicadas? Esas culturas estarían ubicadas en intermedio temprano. Intermedio temprano. ¿Cuáles serían esas culturas? Paracas, Moche, Nazca, Vicús, Pucará, por ejemplo, ¿no? Culturas que se han ido generando juntos por la gran influencia de la cultura chavín. ¿Por qué a la cultura chavín se le conoce como cultura panandina? Chicos, ya creo que habíamos hablado de esto, ¿no? Se le llama cultura chavín juntos porque en el territorio que va a dominar, recuerda, no todo el territorio tenía el mismo avance tecnológico. ¿O sí, chicos? ¿Tú qué dices? No, son una parte. No. Claro, porque es totalmente, No. ¿cuál sería el término apropiado? Que podríamos, irregular, ¿no? Hay unas zonas que están más avanzadas y otras que son retrasadas. ¿Qué hace Chavín? Al conquistar todo el territorio, toma lo mejor de las zonas más adelantadas y lo difunde por las zonas donde no había prácticamente cultura. Difusión cultural. Por eso se le llama entonces cultura panandina. Muy bien. Vamos a ver, jovencitos, entonces. La cultura chavín de Huántar. Bien, ¿dónde la ubicamos? ¿En qué departamento? Ancash. Departamento de Ancash. Provincia de Guari. 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 Distrito de Chavín de Guan. Chavín de Huántar. Callejón de Guaylas. Callejón de Conchucos. Callejón de Conchucos. Sí, Callejón de Conchucos. Su descubridor, ya todos sabemos que es Julio Cetello, ¿verdad? Julio Cetello. Muy bien. Ahora. Listo. ¿Cuál fue el territorio que dominó Chavín de Huántar? Desde el norte, por ejemplo, desde la sierra. Vamos a empezar por la sierra. ¿Cuál sería prácticamente su desarrollo? Cajamarca. ¿Sí? Si seguimos por la sierra, ¿hasta qué departamento llegaría su influencia o su dominio? Ayacucho, ¿correcto? Listo. Es más, jovencitos, la influencia de Chavín de Huántar se va a sentir inclusive ¿dónde? En la meseta del Collao. En la meseta del Collao, jovencitos, en el distrito de Lampa en Puno, provincia de Lampa en Puno, hay una cultura que va a imitar el modelo de Chavín. ¿Cómo se llama esa cultura? Pucará. Y que esa cultura, dice, sirvió de puente para la creación de otra gran cultura, la cultura tehuanaco. Bien, listo. Entonces, repito, por la sierra, desde Cajamarca hasta Ayacucho, pero su influencia, repito, se ve hasta la meseta del Collao. Luego, juntos, ¿qué tenemos? De la costa, por la costa, ¿de dónde a dónde? Desde Tumbes hasta Arequipa. Pregunta de examen de admisión. ¿Sí? Zona de influencia chavín en Arequipa. Acari. Correcto, Acari, ¿correcto? Listo, muy bien, entonces ya sabemos la ubicación, ya sabemos la cronología, listo, ya sabemos el periodo, ya sabemos su extensión. Ahora, queremos saber, jovencitos, ¿qué forma de gobierno tuvo? Teocrático. Fue un estado teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático, jovencitos? Que fue gobernado por los Sacerdotes. En el nombre de los dioses. ¿Cuál, jovencitos, era la principal función de los sacerdotes chavín? Predecir el tiempo. Recuerda, eran sacerdotes astrónomos.
Sacerdotes astrónomos. Muy bien, listo. Ahora, según Julio Cetello, ¿cuál es el origen de Chavín? ¿Es un origen Selvático. selvático? Es un origen selvático. Oiga, ¿por qué dice origen selvático, jovencitos? Porque hay elementos culturales que tienen Chavín, jovencitos, y que no son propios, pues, de la sierra. Muy bien, no son propios de la sierra. Entonces, jovencitos, ¿qué pasó? Se cree entonces, pues, que esa influencia es netamente selvática. Bien, netamente selvática. ¿Ya? Listo. Listo. Ahora, según la explicación, Julio Cetello dijo lo siguiente: esta cultura arawak que estaba en la selva, ¿sí? Se va a sentar, sube hacia la sierra, se asienta justamente en Ancash. Muy bien, y prácticamente desde Ancash se difunde la cultura hacia la costa. Bueno, esta fue la propuesta de Julio Cetello. En cultura, recuerda, arawak. Sube a la sierra, se asienta, desarrolla la cultura chavín y simplemente baja hacia la costa. ¿Ya? Muy bien. Si vamos a ver entonces su organización político-social, vamos a establecer lo siguiente. En la pirámide social, arriba, ¿quiénes están? Los sacerdotes astrónomos. Aquellas personas que dirigen la sociedad, dirigen la producción, bien, dirigen la religión, bien, establecen la planificación, las construcciones y también reciben los tributos. ¿Por qué reciben tributos, jovencitos? Por sus predicciones. ¿Quiénes van a pagar ese tributo? ¿Quiénes pagan? Campesinos y pastores. Lo que podríamos considerar prácticamente, lo que podríamos decir prácticamente el pueblo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Los sacerdotes astrónomos, jovencitos, muy bien. ¿Qué tal de repente si se equivocan? ¿Qué tal de repente si se equivocan en sus predicciones? Probablemente el campesino, molesto, porque ha tenido una mala cosecha, es más, prácticamente el sembrío que ha hecho ha sido una pérdida. Y no le quiere entregar prácticamente los tributos a los sacerdotes. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes, jovencitos? Van a utilizar, por ejemplo, los sacrificios humanos para mantener a esta población bien, con miedo y para que colabore con las órdenes que dan los sacerdotes. Ahora, para mantener ese miedo, probablemente que sea genuino, ¿no?, en la mente de las personas, ¿qué hicieron estos sacerdotes? Van a sacar a una parte de la población de campesinos y pastores, bien, estas personas van a desarrollar prácticamente su arte manual, artesanos, y prácticamente son ellos los responsables de la representación de los dioses. ¿Cómo lo representa? De forma violenta, de forma sangrienta. Dioses que darían miedo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con la organización Chavín? Desaparece, como te dije hace un momento, 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la división o en todo caso la cronología que tiene el librito del Seprunza, el tomo del Seprunza, serían prácticamente 700 años de duración. En esos 700 años de duración, estos sacerdotes, ¿qué es lo que han hecho? Bien, han hecho predicciones y los campesinos poco a poco se han ido aprendiendo prácticamente las predicciones de los sacerdotes y se dan cuenta que cada año simplemente se repetía el mismo patrón. Entonces, en algún momento este campesino se aprendió de memoria el calendario chavín, por lo tanto ya no necesitaba a los sacerdotes. Bien, entonces poco a poco esta teocracia chavín fue decayendo, ¿sí? Decayó. A eso le tenemos que sumar otros problemas más, como por ejemplo el fortalecimiento de religiones, jovencitos, que estaban en determinadas regiones, caso Paracas, caso Moche, caso Nazca de repente, y otras culturas más, que simplemente estaban adquiriendo independencia. Y la última razón nos la da la arqueología. Se cree, jovencitos, que los chavín desaparecen en los 200 años antes de Cristo porque fueron invadidos por una tribu llamada los Huarás, tribu de guerreros que simplemente conquistó Chavín, simplemente lo desapareció. Muy bien. Organización económica. Recuerda, toda cultura del prehispánico normalmente, ¿sí?, tiene una base económica agrícola, bien, que lo vamos a sumar a una producción pecuaria, bien, lo vamos a sumar, jovencitos, a una producción o en todo caso a una economía no ligada al mar,
porque recuerda, jovencitos, que Chavín le gusta el intercambio comercial, es más, promueve el intercambio comercial entre la costa, la sierra y la ceja de selva. Hay productos de la selva que llegan prácticamente al territorio que domina Chavín. Otra cosita interesante, jovencitos, en el Perú es la siguiente, que Chavín empieza a prácticamente dar a conocer la andenería. Recuerda, jovencitos, que el Perú en sí no tiene chacras, no tiene tierras de cultivo. ¿Por qué? Por lo escarpado de la cordillera de los Andes. Entonces, ¿qué han hecho estos Chavín? Han difundido, hasta ahorita no se sabe exactamente dónde estarían pues ubicados los andenes más antiguos, pero lo que sí se sabe es que gracias a Chavín se da a conocer, ¿sí?, este conocimiento, pues, ¿no? El hacer andenes, el hacer tierras agrícolas y de esa manera prácticamente salvar al Perú del hambre. Porque imagínate, jovencitos, el día de hoy, ¿qué sería, jovencitos, del Perú, el Perú agrícola, si no tuviese estos andenes? Moriríamos de hambre. Las irrigaciones no alcanzarían su producción. ¿Bien? Ahora, otra cosa también interesante, jovencitos, es lo siguiente. Gracias a Chavín, jovencitos, prácticamente que se hizo responsable de ¿qué? De difundir el cultivo del maíz. Masificó la producción del maíz. Como te dije, jovencitos, habían zonas más adelantadas, había otras zonas que estaban retrasadas. ¿Qué hizo Chavín? Simplemente las igualó toditas. Difusión cultural, cultura panandina, recuerda. Es más, hay algunos arqueólogos que creen que el medio de pago, ¿no? Todos saben pues que Chavín, jovencitos, no tuvo moneda y que el medio de pago, jovencitos, o el medio de intercambio fue justamente el maíz. Bien, esa fue su organización económica. Ahora hablamos de sus manifestaciones culturales. En lo primero, entonces, tenemos que hablar acerca de su religión. Bien, según los diferentes arqueólogos, se ha establecido entonces que los Chavín adoraron al felino, a la serpiente y a las aves rapaces. Entre el felino estaría pues el jaguar, que está en la selva, y también el puma. La serpiente sería prácticamente una anaconda, ¿sí? Y las aves rapaces serían pues, el halcón, el águila, y aparte podríamos considerar el cóndor. Ahora, en la representación de los dioses Chavín, generalmente vamos a encontrar una asociación de los tres elementos, ¿ya? La asociación de los tres elementos. Entonces, el felino representa la tierra, la serpiente representa el agua y las aves representan, ¿sí?, al aire. Pero, ¿qué pasó con el tiempo, jovencitos? Probablemente esta religión Chavín, y lo vamos a ver más adelante, jovencitos, como que va a adquirir, pues, ribetes ya más profundos, ¿no? Y vamos a encontrar, jovencitos, con el tiempo, un dios que justamente tiene estos elementos. Un dios de la cosmovisión andina, tierra, agua, aire. ¿Cómo se llamará ese dios? Inclusive alguna vez fue pregunta de examen, de admisión. La respuesta, jovencitos, sería que Huiracocha. ¿Sí? Huiracocha, sí. Correcto, Huiracocha. ¿Cuál es el significado bueno, el nombre completo de Huiracocha? ¿Alguien sabe cuál es el nombre completo de Huiracocha? Apucontiki Huiracocha. Correcto, ¿sí? Es el dios justamente Huiracocha, Apucontiki. Tixi, algunos le ponen Tiki Huiracocha. ¿Ya? Listo. Muy bien, vamos a avanzar por aquí. Listo, y hablamos de arquitectura. Arquitectura. Como fue una teocracia, entonces la principal construcción fue que el templo. Repito, si es una teocracia, entonces la principal construcción arquitectónica es el templo. El templo, jovencitos, prácticamente hace un momento ya me dieron ustedes la ubicación, faltaba algo. El templo se ubica en un triángulo formado por dos ríos. ¿Cómo se llama el río o los ríos? Chesca y Mosna. Monza y Huacheca. Correcto. Listo. Huacheca y Mosna. Huacheca y Mosna. Triángulo, jovencitos, formado justamente por todos los ríos. Y en ese triángulo está pues ubicado el templo. Muy bien. El complejo arqueológico de Chavín, bien, dice, en su momento de mayor apogeo podría albergar por lo menos a 40,000 personas. Vamos a ver primero, jovencitos, ¿qué forma arquitectónica tiene? ¿De un felino, chao? Don Felino. Pirámide. Escúchame,
Forma arquitectónica. Bien, forma arquitectónica. El cuerpo principal, jovencitos, o sea, esto, ¿listo? ¿Qué es? Es una pirámide escalonada trunca. Pirámide escalonada trunca. Bien, ¿por qué? Porque tiene como 3 andencitos, ¿ya? Pirámide escalonada trunca y no tiene punta. Es ahí entonces donde vamos a ver que este templo en sí, jovencitos, bien, tiene 2 templos. ¿Qué templos? Un templo viejo y un templo nuevo. Pero en vez de decir templo viejo, templo nuevo, ¿qué podrías encontrar? ¿Qué nombres podrías encontrar? Temprano. Templo temprano y tardío. Correcto. Templo temprano y tardío. ¿Ya? Ahora, jovencitos, otra cosa más. El templo, dice, tiene forma de U. Probablemente, jovencitos, por la ubicación de sus brazos. Forma de U. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Sí? ¿Hacia dónde apuntan, jovencitos, los brazos? ¿No? Todo esto, jovencitos, ¿hacia dónde apunta? Hacia la salida del sol. ¿Ya? Apunta hacia la salida del sol, jovencitos. En sí, jovencitos, el templo Chavín cumplió varias funciones. ¿Qué funciones pudo haber cumplido? Astronómica. Ya, función astronómica. ¿Era un observatorio astronómico? Bien. ¿Qué más? Funciones religiosas de cultos. Correcto, es un templo. Es un templo. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra función más cumpliría el templo, Chavín? Centro de Plaza. peregrinaje. Sí, correcto. Centro de peregrinación. Está asociado a la religión. Bien, ¿qué más? Observatorio. Ya han dicho observatorio. ¿Qué más sería, Centro de jovencitos? intercambio. Centro de intercambio comercial. Correcto, era un centro de intercambio comercial, era el centro de la planificación y organización de Chavín y también era el lugar donde se recibían los tributos. O sea, el templo cumplía múltiples funciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene, jovencitos, posteriormente? Bueno, el cuerpo principal, ya hemos visto, jovencitos, tiene 2 brazos. Entre los 2 brazos encontramos, por ejemplo, ¿qué cosa? Una plaza cuadrada semisubterránea. Bien. Y prácticamente cerca al templo encontramos una plaza circular. Bien. Una plaza circular con un pequeño bracito. Muy bien. Ahora, la figura, jovencitos, que les muestro por aquí. Ahora, por acá, por acá, por acá. Asemejaría, ¿qué, jovencitos? Asemejaría a un jaguar, a un felino. ¿Mm? Entonces, más o menos sería la intención. Ojo, no estaría descabellado porque, jovencitos, recuerden que los incas construyeron, por ejemplo, ciudades, por ejemplo, el Cusco. ¿A qué forma se parecería? Puma. A un puma, ¿correcto? Había una ciudad, por ejemplo, por Huánuco que se parecía a un sapo. Entonces, no es descabellado afirmar, jovencitos, que todo el complejo en sí tenía pues la forma de un jaguar. Ahora, ¿qué es lo que tiene, jovencitos, en la parte interna? Bien, imagínate, es un edificio y como edificio que tiene pasadizos, tiene habitaciones. En las afueras, sobre todo en las, digamos, en lo que está alrededor de las plazas circulares y cuadradas, encontramos, por ejemplo, estas piedras, ¿sí? Talladas. ¿Ya? O sea, que forman prácticamente el cerco, tanto de la plaza cuadrada como de la plaza circular. Muy bien. Veamos, acá, por ejemplo, que entregamos lo siguiente. Bien, algunas partes del templo están asociadas a qué, jovencitos, están asociadas a la arquitectura. Por ejemplo, dentro del templo viejo está el lanzón monolítico. En las afueras del templo, de la primera planta, se encuentra qué cosa? La única cabeza clava que hay en este momento. Veamos. El estilo del templo Chavín, el templo en forma de U, jovencitos, no es único, ¿ah? No es único. Hay templos más antiguos que Chavín y que tienen esa tendencia en forma de U. En Lima, por ejemplo, Paraíso tiene templo en forma de U. ¿Listo? Hay otro templo, jovencitos, Garagay en Lima, en Cajamarca, Pacopampa, ¿ya? Pacopampa. En Cupiznique, ¿sí? Cupiznique, ¿dónde está? En La Libertad. Y en Ancash, jovencitos, lo que ya hace un momento le mostré, Sechín.
templos, jovencitos, con, digamos, como que le van a dar la influencia a Chavín. Vamos a ver. En esculturas, vamos con esculturas. Tenemos el lanzón monolítico. ¿Dónde se encuentra el lanzón monolítico? ¿Dónde estaría ubicado? ¿Templo viejo o templo nuevo? Templo viejo. Templo Templo viejo. viejo. Correcto, el templo viejo. Muy bien. Listo. ¿Qué forma tiene el lanzón monolítico? ¿Qué forma tiene? De una lanza. La forma de una lanza, Un o cuchillo. también podría decir, parece un cuchillo, ¿no? Parece un cuchillo. Bien, pero jovencitos, su verdadero nombre debería ser huanca. ¿Qué es una huanca? Una huanca es una piedra de adoración. O sea, jovencitos, los chavín le rendían culto a esta figura. ¿Qué encontramos en el lanzón monolítico? La figura, jovencitos, de un ser antropomorfo. Pero ese ser antropomorfo tiene los rasgos de la trilogía de Chavín. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver la figurita. Bien, por ejemplo, nos vamos a ubicar juntos por encima de sus ojitos. Fíjate bien, jovencitos, lo que aparentemente podrían ser su cabello. ¿Cómo termina? Serpientes. Como serpiente. Como serpientes. Listo. ¿Qué representa? ¿Qué representa entonces la serpiente? El agua. El agua. El agua. Por lo tanto, podría estar relacionada con la lluvia. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora, en la boca agnáticas, John Rowe, jovencitos, a esta forma de boca le llamó la boca agnática. Muy bien. Representa prácticamente, en vez de caninos, ¿qué representa? Colmillos. Correcto, representa Colmillos. colmillos. Correcto. Listo. Muy bien. A ver, sigamos. Listo. En los deditos, mira, dice lo siguiente: tiene la mano izquierda pegada al muslo, la mano izquierda pegada al muslo y la mano derecha levantada al cielo. Según la interpretación de la arqueología, simplemente, jovencitos, estaría representando, dice, a un dios intermedio. ¿En qué sentido intermedio? Sería prácticamente un dios que estaría enlazando, o de repente la representación de un sacerdote que estaría enlazando las fuerzas del cielo, la fuerza de los dioses, ¿sí?, con las fuerzas de la tierra. Ahora, esta figura, jovencitos, solamente está en el templo viejo. ¿Ya? Está solamente en el templo viejo. Ahora, ¿qué se cree? Se cree, jovencitos, que en su momento los sacerdotes chavín como que se equivocaron en sus predicciones cuando todavía adoraban al lanzón monolítico. Pero como se equivocaron, obviamente la gente, ¿no?, se rebeló, no quiso entregar probablemente sus tributos. ¿Y qué hicieron los chavín? Los chavín, jovencitos, reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron, jovencitos? Estableciendo una nueva figura para poder dar nuevas predicciones. Y entonces tenemos la estela de Raimondi. ¿Por qué, jovencitos? Bueno, en este caso, la figura de la estela de Raimondi, jovencitos, tuvo éxito. O sea, los sacerdotes de la estela de Raimondi tenían éxito. ¿Por qué decimos que tenían éxito, jovencitos? Porque esta misma figura, conocida como el dios de los báculos, ¿bien?, el dios de las varas, se representa en otras culturas muy posteriores. Oiga, vamos a ver, Juanitos, lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Ya, a ver. Cultura. Bien. Tazones ceremoniales. Teonaco también puede ser. Ceremoniales. Wari. Ya, tienes un ejemplo. ¿Qué está haciendo? Está agarrando como dos varas. Otra más. Dios, Huiracocha. Ya está. Mira. Lo llevamos para nuestro... Mira. Esto es Wari.
Y también podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con la imagen principal de la portada del Sol. ¿Mm? Mira, en la cabeza, ¿qué representan? Serpientes, aves, por ejemplo. Serpientes, aves. ¿Mm? Entonces, jovencitos, estamos, repito, ante el dios más importante de la cosmovisión andina. ¿Dónde fue encontrado? ¿Con quién lo encontró? ¿Quién lo descubrió? Raimondi. Timoteo. Un campesino, un campesino. Un campesino. ¿Cómo se llama ese campesino? Timoteo Espinosa. Timoteo Timoteo Espinosa. Timoteo Espinosa. Timoteo Ajá, Espinosa. correcto, Timoteo Espinosa, y dice pues que lo usó como mesita, ¿no? Para poder, bueno, estar en su casa. Quien lo descubre justamente en la casa de este Timoteo Espinosa es Antonio Raimondi. Ahora, se cree que, jovencitos, que la imagen del lanzón monolítico, perdón, la imagen de la estela Raimondi estaba en la fachada principal del Templo Nuevo, pero hay otra piedrita que estaba asociada, ¿sí?, a esta estela Raimondi. ¿Mm? Obelisco. Bravo. Apaga tu micro. Madre, ¿qué? Amiga, tu La micro. música. Ay, Dios mío, bueno. Ya. Se cree, jovencitos, mira lo siguiente, ¿ah? Que en sí la piedra estaba adosada a una base. Y la base justamente es esta. Y justamente en esta base de ancho, 19 centímetros, ¿sí? ¿Listo? Perdón, de ancho, jovencitos, es 70 centímetros, ¿ya? Ahora, el grosor, 19 centímetros. Justamente la medida que tiene la estela Raimondi. Profesor, ¿qué son esos huequitos que vemos ahí? ¿Qué son esos huequitos? ¿Mm? Son pocitos de agua, ¿sí? Son pocitos para llenarlas con agua. Bien, son pocitos, repito, y son 7. Bien, son 7. Oiga, pero ¿por qué son 7? ¿Y por qué llenarlos de agua? En la noche, ¿cómo funcionaría? A ver las estrellas. ¿Un espejo? Como un espejo para ver qué, la posición de las estrellas. Esos pocitos, según dice la astronomía, estaría relacionado a las estrellas conocidas como las Pléyades. Bien, y resulta que en la época en donde, por ejemplo, donde se siembra, ya que septiembre, por ejemplo, las Pléyades, ¿sí?, se visualizan. Recuerda la función de los sacerdotes astrónomos. ¿Cómo se llama esa pedrita? El altar del Choquechinchay. Chinchay. ¿Qué significa Chinchay? Felino. Altar del Choquechinchay. Muy bien, ¿qué otras características tiene, jovencitos, la estela Raimondi? Bien, por ejemplo, la figura está hecha en alto relieve. ¿Ya? Figura está hecha en alto relieve. Es una figura antropomorfa y que tiene los rasgos de la trilogía Chavín. Por ejemplo, mira, bien, en vez de caninos, ¿qué tiene? Colmillos. 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 En vez de uñas en las manos. Garras. Garras. Correcto. Igual prácticamente en los pies, ¿no? En vez de uñas tiene garras. Y en la parte superior, jovencitos, en la parte superior, ¿qué tendría? La representación de las serpientes. Listo. Muy bien. Ahora, como esta imagen estaría, jovencitos, formalizando, dice, la presencia del dios Huiracocha. Los otros nombres que utilizan, jovencitos: dios de los báculos, dios de las varas. Muy bien, vamos con el obelisco Tello. El obelisco Tello, jovencitos, es un prisma, ¿sí? Es un prisma, tiene 4 lados, y en los 4 lados se representa, por ejemplo, la figura de ¿qué? De un caimán. En 2 de ellos un caimán hembra y en otros 2 caimán macho.
pero le han querido dar, jovencitos, diferentes interpretaciones, lo cual es muy difícil de decidir por la cantidad de iconografía que tiene. A ver si te fijas, por ejemplo, ¿reconoces la chacana? No. ¿No Ah, sí, sí, reconoces ahí la está, sí, sí. chacana? Lo que hizo Toledo, por ejemplo. A la izquierda. Ah, ahí está, correcto. La chacana, ¿sí? A ver, Sí. te lo pongo acá. Ahí está la chacana, por ejemplo. ¿Mm? Pero la simbología, repito, o en todo caso, la cantidad de símbolos que tiene esta imagen, repito, la hacen de difícil interpretación. ¿Mm? Difícil interpretación, jovencitos. El otro, ¿cuál es por aquí? Ya está. Hay diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, representan la yuca, ¿no? Planta de la yuca. Oiga, la yuca no crece en la sierra, lo hace en la selva, jovencitos. Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos? Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Sigamos. Las cabezas clavas. Las cabezas clavas, jovencitos, son esculturas que tienen una espiga y esa espiga está clavada en la primera planta de la pared del templo de Chavín. Recuerda que el templo tiene 3 plantas, ¿ah? 3 plantas, ¿no? Recuerda que es una pirámide escalonada. Muy bien, y según más o menos la interpretación que se puede hacer era la representación de los sacerdotes que morían, ¿no? Parece como que tenían cierto recelo en decir pues que su sacerdote principal había muerto, ¿no? Pues de repente esto podría generar problemas, ¿no? En la población. Entonces lo ocultaban o en todo caso decían que se habían pues inmortalizado a través de las cabezas clavas. ¿Qué figuras representan las cabezas clavas, jovencitos? Tenemos diferentes tipos, ¿ya? Tenemos diferentes tipos. Acá tenemos acá una recopilación. Bien, pueden tener, por ejemplo, forma de serpiente, pueden tener, jovencitos, forma incluso de felino. Lo que es también interesante, lo que llama la atención a la arqueología es que ese dios de las varas, o esas varas que están agarrando, jovencitos, es una droga. Es el San Pedro. El San Pedro es un cactus, se procesa, ya, se procesa, y el zumo de ese procesamiento tiene pues una droga llamada mescalina. Entonces, procesaban la mescalina, lo hacían polvito, 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 y dice que Lumbreras puede encontrar las cajas, las cajitas, ¿no? De rapé. O sea, imagínate como 2 cajitas de fósforo, ya, pero sin la tapita, solamente con la que contiene los fosforitos, ya 2 de ellas juntitas, ¿no? Donde colocaban el polvito y aspiraban bien rico. ¿Fumabas? Hasta, profe. De inhalar. La conoce. ¿Quién sabe, profe, no? Por favor, estoy Ya se hablando la sabe, profe. estoy hablando según la Se la arqueología, pues, por favor. Ah, Oiga, Se metió estoy hablando personal. según la arqueología, pues, Marcos. no, no tengo tus ¿Cómo se nos costumbres, quiere no tengo. apañar, profe? Por favor, mi nariz está, Mi, mi nariz está virgen, mi nariz está virgen. virgen, dice. Ahora, ¿por qué decimos, jovencitos, que aspiraban droga? Porque, a ver, fíjate, jovencitos, en esta imagen, escúchame, te voy a mostrar, te vas a fijar bien, ¿ya? En esta imagen de acá, en la imagen izquierda inferior. Cuando se rompen la nariz, ¿no? Aspirando droga, la reacción del cuerpo humano, ¿cuál es? La irritación de los ojos. Irritación. La irritación, ¿correcto? La irritación. ¿Y qué, cómo responde? Moqueando. ¿Sí? Va a moquear. Ya está. Ahí mi viejo ha entrado y está aprendiendo su música acá. Ya. Oiga, entonces acá, jovencitos, a las esculturas de las cabezas clavas también se les llama las esculturas de bulto redondo. Bulto redondo, jovencitos, con espiga. Bien, las figuras están hechas en bajo y alto relieve. Y bueno, como les dije anteriormente, son figuras antropomorfas, ¿bien? Representan felinos, representan aves y también representan serpientes. Pasamos a la portada de las Falcónidas. ¿Dónde se encuentran las portadas de las Falcónidas y por qué se le llama Falcónidas? La portada de las Falcónidas está en la entrada principal del Templo Nuevo. Muy bien. Ahora, ¿qué significa Falcónidas? ¿Qué significa Falcónidas? No, no.
No, pues Son los halcones, los ángeles guardianes. Claro. Bien, son justamente las aves que pueden cazar en el aire, halcón y águila, ¿ya? Ahora, ¿qué resulta, Jositos? Que la mitad de esta entrada está hecha de piedra negra y la otra mitad está de piedra blanca, lo cual también indica lo siguiente, Jositos. Algunos arqueólogos creen ver que el inicio del dualismo del mundo andino se inicia acá con Chavín. Ahora, ¿qué tiene, Jositos? Tiene el dintel. A ver, te muestro lo siguiente. Este es un dintel, ¿ya? Es un dintel voladizo, le llaman. Es un dintel sobrepuesto. Bien, y aquí tenemos dos pilares. Pilar 1, pilar 2. Sacamos aquí. Y en estos pilares, ¿qué es lo que se ha hecho, jovencitos? Se ha hecho la representación de estas figuras. Seres antropomorfos, bien, cabeza humana con rasgos de felino. Muy bien. ¿Cómo se les llama a estas figuras, jovencitos? Se llaman los ángeles guardianes. Los ángeles guardianes. Muy bien. Vamos ahora con textilería. Esta tela ha sido encontrada en Ica. ¿Bien? Se les llama las telas de Carwa. Y entonces en estas telas de Carwa vamos a notar claramente, ¿bien? Es una tela simple, pintada, no se le ha hecho pues alguna decoración con algún material extraño, o sea, es telita pura, lo único que han hecho es pintarla. Pero en las mismas figuras creo que ustedes pueden reconocer, ¿no?, la serie de colmillos que existen, lo cual estaría prácticamente asociado a Chavín, netamente. Pero a ver, ponte a observar, jovencitos, la imagen y date cuenta de algo, a ver. Es como si fuera una figura tridimensional. ¿Te has dado cuenta? si no miras al centro de los ojos, te marea Sí, un mírale. poco. Ya, fíjate en el centro de los ojos. Fíjate en el centro de los ojos. A ver. Profe, si me muero, es su culpa. A ver. ¿Te diste cuenta? Fíjate solamente en los ojos. Fíjate solamente en los ojos. Ay, no, Es. ¿Qué has logrado ver? Ojos. como si me mirara. ¿Qué has Mucha logrado ver? experiencia. Es como si me mirara. Sí, es la, mira, es la Sí, algo así. representación de un rostro humano, ¿ya? Rostro humano, o sea, te está mirando un sacerdote Chavín o un dios Chavín. Es una figura tridimensional. ¿Mm? Sí. Ok. Muy bien. La textilería, con este tipo de iconos jovencitos, cumple una función ritual religiosa. Eran conocidos como los catecismos de Chavín. Imagínate, estamos en Ancash y quiero difundir, por ejemplo, el culto Chavín en Tumbes. No me voy a cargar pues mi Estela Raimondi. ¿Qué voy a hacer? Voy a representar a estos dioses en telas y lo voy a difundir de esa manera. Cerámica. Primero vamos a analizar la forma. Bien, la cerámica tiene dos partes. Bien, lo que estamos mostrando con el punterito láser es el cuello. Bien, es el cuello. Y la segunda parte, el cuerpo. ¿Qué forma tiene el cuello? Muy bien, es un cuello muy grueso. Como es un cuello muy grueso, le vamos a llamar gollete. Gollete. ¿Qué forma tiene el gollete? ¿Qué forma tiene el gollete, chicos? ¿De U? A ver, ¿no has visto, por ejemplo, dónde ponen los pies los jinetes? ¿Cómo se llama? Los estribos. El estribo, correcto. Es entonces gollete estribo. Gollete estribo. Muy bien, y el cuerpo, forma globular con una base plana. Base plana. La decoración. ¿Cómo se hace la decoración? Cuando esta cerámica, jovencitos, no se había llevado todavía
calor, ¿no? O sea, estaba fresca la arcilla, utilizaban un punzón, retiraban parte del material, pero al retirar parte del material, ¿qué es lo que hacían, jovencitos? Le daban esa figura. Y en esta figura, jovencitos, ¿sí? Listo, o sea, con cortes, ¿no? Con cortes, jovencitos, listo. ¿Qué hacían entonces? Establecían las figuras relacionadas a la trilogía Chavín. Muy bien, ahora, con respecto al color, jovencitos, en una cerámica Chavín vas a encontrar solamente un solo color. Por lo tanto, es monócromo. Bien, ahora, ¿pintaban los Chavín sus cerámicas? No. Parece que no. No pintaban su cerámica, no la pintaban. Pero ¿cómo es que llegaba a tener ese color gris? ¿Cómo llegaba a tener ese color marrón? ¿Cómo llegaba a tener ese color negro verduzco, negro petróleo? Ah, porque es el lugar donde hacían cocer su cerámica. Bien, las guairas son hornos cerrados, entonces quemaban la leña y metían prácticamente la cerámica. La ceniza que desprendía justamente, ¿no? La materia orgánica, o sea, con la cual quemaban, simplemente se adhería a la arcilla y se quemaba con ella. Por eso tiene ese color. No pintaban su cerámica. Muy bien, ¿qué estilo tenemos? Tenemos dos, rocas y ofrenda. Rocas y ofrenda. ¿Sí? Rocas es igual a decir huachexa y ofrenda es igual a decir cupisnique. Profesor, ¿qué diferencia hay entre huachexa y cupisnique? La que ustedes ven aquí, jovencitos, es el estilo huachexa. Bien, estilo huachexa. Vamos a ver la del estilo cupisnique. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Profesor, ¿tenían cerámicas especiales para los sacerdotes y para el pueblo? Estas son cerámicas, las que estamos mostrando son cerámicas ceremoniales. ¿Sí? O sea, son de uso religioso. Ya está. Mira, esta es la cerámica de cupisnique. La misma técnica, pero como que la forma, pues, como que ya varía un poquito, ¿no? Es un poquito, además, un poquito más estilizada de repente. El acabado es mucho mejor. Sí, el acabado. Con respecto al acabado, ya no hay un acabado, pues, excelente. A pesar de ser monócroma. Muy bien. Esto es entonces con respecto a la cerámica. Vamos ahora con respecto a la orfebrería. Jovencitos, el uso de los metales en el Perú ha sido muy tardío, muy, muy tardío. Uno de los primeros metales que utilizaron, jovencitos, fue el oro. ¿Ya? El oro. También utilizaron la plata. Bien, muy tarde, jovencitos, utilizaron el cobre. Ahora, con respecto a lo que es la orfebrería, lamentablemente Chavín no destaca. Son técnicas muy básicas, muy sencillas, como por ejemplo, conociendo que el oro es dúctil, el oro, jovencito, se puede laminar, se puede repujar. Esto es un oro laminado y repujado. Pero si ustedes recuerdan, mira, jovencitos, simplemente aquí están reproduciendo la imagen de su dios felino. Por lo tanto, son objetos de uso ritual. ¿De dónde obtenían el oro? Cuando se ha hecho el análisis químico del oro, prácticamente se establece pues que este oro procede de la selva, sobre todo del río Marañón. Ahora, se han encontrado dos tesoros, el oro de Chongoyape en Lambayeque, Lambayeque y Cunturhuasi en Cajamarca. Bien, para ver, lo vamos a acercar por acá. Ahí tenemos el oro de Cunturhuasi. El trabajo es muy sencillo, ¿ya? No es muy adelantado. Pues, ¿cuáles serían, digamos, las culturas más adelantadas en cuanto al trabajo en los metales? La cultura moche, por ejemplo, la cultura de Lambayeque, la cultura chimú, ¿no? Son prácticamente las grandes expresiones del trabajo, pues, en metal que hay en el Perú. Muy bien, listo. Hemos terminado, jovencitos, la cultura Chavín y ahora vamos a hacer la cultura Paracas. La cultura Paracas. Muy bien, veamos ahora. Paracas, ustedes muy bien saben, entonces, ¿cuántas fases tiene? 2 cavernas y necrópolis. Caverna y necrópolis. Correcto, tiene dos fases. Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Pero con respecto a la ubicación y los periodos, simplemente tenemos que tomar en cuenta dos. Paracas cavernas está en el horizonte temprano y Paracas necrópolis, ¿dónde está? ¿En el intermedio? Temprano. Entonces, sacamos la conclusión. Paracas cavernas, ¿sí? Está prácticamente desarrollándose de forma paralela. ¿Con qué cultura? El horizonte temprano.
con la Chavín. cultura Chavín. Listo, Chavín. profesor. ¿Cómo Chavín. se pudo, escúchame, profesor, escúchame, chicos, cómo se pudo determinar que Paracas Cavernas prácticamente convivía con Chavín? Bien. Pareciera pues que en un inicio algunos arqueólogos dicen pues no, que Paracas era, como te podría decir, la subsidiaria de Chavín. Bien, ¿y por qué decimos esto? Porque Paracas reproducía la iconografía Chavín, la trilogía. Pero cuando cae Chavín, jovencitos, cae Chavín y se desarrolla la segunda fase, prácticamente Paracas adquiere total independencia. Las representaciones mitológicas ya no tienen nada que ver con felinos, con serpientes, ni con aves como halcones, águilas o cóndores. Y eso se nota en el arte. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Paracas? Vientos con viento. Vientos, huracanes. lluvia de Vientos huracanos. Dice, a ver, escúchame. Es que hay, ¿cómo te podría? Hay que decir que hay dos significados, ¿no? Es una palabra cauqui, de influencia aymara, bien, y la otra quechua. Por ejemplo, a ver ese audio, por favor. Gracias. Audio que está interrumpiendo. Hay un audio que está interrumpiendo. Y gracias. Por ejemplo, la palabra Paracas, hay una referencia que se refiere a gente de frente ancha. Bien, gente de frente ancha. La otra, bien, es referida al viento, ¿no?, de arena, que resulta, pues, en determinado mes del año, resulta que el viento viene del mar y levanta un polvillo, ¿ya? Del cual prácticamente se deposita en todos los objetos y cosas que hay, pues, que rodean la zona. Muy bien. Ahora, si tomo referencia, por ejemplo, el primer significado, gente de frente ancha, ojo, entonces al instante voy a recordar que Paracas tenía una costumbre. ¿Cuál? La deformación de los cráneos. La La deformación deformación craneal. ¿Correcto? Deformación craneal. ¿Cómo se llegó a descubrir Paracas? ¿Cómo se llegó a descubrir Paracas? Vamos a ver los siguientes jovencitos. Bien, el descubrimiento de Paracas está relacionado también a la cultura nazca. ¿Quién descubrió la cultura nazca? Max. Maxule. Kelly. Escuché para. Kelly, en las fijas de historia creo que también te has equivocado. Se equivocado, profe. ¿Qué tal? O sea, Uy, uy, uy. por eso he ganado. Kelly, ¿qué te voy a poner a estudiar culturas? Ya sabes, Kelly, ¿ah? Ya sabes, Kelly, ¿ah? Listo. Tienes que estudiar crédito, no te puedes equivocar en el examen, ¿ya? Bien, escúchame entonces. En 1900, bueno, en los primeros años, ¿no?, del siglo XX, bien, Maxule descubre la cultura nazca. ¿Y por qué se caracteriza la cultura nazca? ¿Por qué se caracteriza la cerámica de la cultura nazca? Como vamos a ver en este caso. Bien, la cerámica nazca es brillosa. A ver, vamos de nuevo al internet que nos va a ayudar en este caso. Profesor, Dime. y cuando estaba en presencial, ¿cómo hacía para llevar sus imágenes o era todo? Pizarra. ¿La dibujaba bonito? dibujaba. Sí, dibujaba. No dibujaba todo, pero sí. Generalmente eran con, ¿cómo se llama? Con esquemas y dibujos básicos, man. Además, el tiempo no te permitía, pues, dibujar demasiado. ¿Ya? Entonces, el asunto del tiempo, el gran problema era el tiempo. A ver, vamos a ver acá. Ya, aquí. Lo bueno y lo bonito de la realidad de la realidad virtual es que nos permite contar, pues, con estas herramientas y con estas imágenes que son preciosas. Ya está. La figura que está en el centro, bien, es de la cultura nazca. ¿Listo? Ahora, esa cerámica nazca, ¿por qué se caracteriza? Porque es polícroma. Y encima de eso es brillosa. Ya, mira, brilla. Tiene un acabado, pues, ¿no? Un acabado. Muy bien, interesante. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. La figura que está en el lado izquierdo es una cerámica de la Paracas Cavernas. Esa cerámica, mira, tiene mucho parecido con la nazca. ¿Sí? Tiene mucho parecido. Pero hay un pequeño problemita. A ver, quiero que te fijes tú.
No brilla. No es Es brillosa. áspera. Hasta así. Ya, no brilla, entonces tiene un acabado mate. Tiene un acabado mate, no tiene una buena textura, es irregular, si te has dado cuenta. ¿Qué más? Mm, La pintura La parece que forma se en cómo está despega. pintada. Correcto. La pintura como Pintura. que se despega, se descascara. ¿Qué pasa con Paracas Cavernas? Resulta que los Paracas Cavernas, jovencitos, todavía no habían inventado la forma, cómo pintar la cerámica, llevarla al horno y la temperatura, ¿no? El calor, ¿no? De la cocción, ¿sí? Conservar a los colores. No supieron hacerlo. Por lo tanto, lo único que hacían era quemar su cerámica, así sin pintarla. Una vez que la sacan, recién le pintaban. Y le pintaban de varios colores. Recuerda, es polícroma. Pero ¿cuál es el problema, jovencitos, de pintarla después de la cocción? No pega. La pintura no pega muy bien. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Simplemente se va a despegar. Entonces, a ese tipo de aplicación, ¿cómo se le conoce? La pintura post-cocción. Pintura post-cocción o también llamada pintura fugitiva. Bien, Ok. entonces, Ok, ¿qué? pintura post-cocción o Fugitiva. también llamada pintura fugitiva. Gracias, profe. ¿Ya? Listo. Entonces, Julio Cetello empezó a recibir este tipo de cerámica. Oiga, pero esta cerámica se parece pues mucho a la cerámica Nazca. Pero dijo, no, esto no es Nazca. Puedo considerar entonces que es un precedente de Nazca. Y entonces se lanza a la búsqueda de esta cultura. Bien, ahora, había recibido referencias, bien, de dónde hicieron estos, bueno, esas cerámicas que habían que estaba llegando era prácticamente producto del huaqueo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Para ese tiempo, dice, no había todavía la carretera panamericana. Se lanza pues Julio Cetello con su carrito, bien prácticamente manejando por el desierto. Y para su buena suerte, dice que en esa época, ese año, había llovido. Había llovido bastante, de manera inusual en la costa. Y eso había hecho que la arena del desierto se compacte. Entonces, eso le favoreció. Pero habían llevado, dice, para que les ayude a encontrar a un huaquero. Y el huaquero, como que en algún momento se quiso pasar de listo y quiso desviar bien a la expedición pues de Julio Cetello. Entonces que va a pedir ayuda al otro compañero que había llevado y era justamente el jefe de la policía. Muy bien, el tipo simplemente hizo algo bien práctico. Sacó su pistola, le apuntó en la cabeza al huaquero y dijo, pues ¿sabes qué? Si no colaboras, ya sabes lo que te va a pasar. Nadie se va a preocupar por ti porque estamos en pleno desierto. Bien. Bueno, entonces el otro caballeros, pues así que no va a colaborar, ¿sí o no? Hasta tú también colaboras, ¿sí o no? Sí. Ya, ok. ¿Qué pasó luego? Ok. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Gracias a la ayuda de ese vaquero, van a lograr llegar a las tumbas de Cerro Colorado. Cerro Colorado. ¿Y dónde está Cerro Colorado, jovencitos? Recuerda, es una tumba que está a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco, cerca de la bahía de Paracas. Bien, ahí está la figurita. Muy bien. ¿Y qué encontraron? Encontraron tumbas. Lamentablemente ya varias habían sido saqueadas. Se recogió como 100 cráneos, algunos textiles también como que estaban ya expuestos al sol, habían sido lamentablemente malogrados, porque pues nuestros huaqueros pues no saben trabajar, no son como bestias, escarban, se aprovechan de lo que pueden encontrar, lo valioso que pueden encontrar y listo, simplemente lo dejan botado el resto. Entonces, Julio Cetello formalizaba el descubrimiento de esta cultura en el año 1925. Ojo, Julio Cetello, cuando estamos hablando de 1925, ¿quién estaba gobernando el Perú? Leguía. Correcto, estábamos pues Leguía. en el oncenio de Leguía. Bien, jovencitos, en algún momento, bueno, dice que recibía un pequeño monumento, pues, ¿no? Del gobierno de Leguía, hasta que vino, pues, el año 1929 y vino crisis mundial. Bueno, lamentablemente ya Julio Cetello no recibía, pues, su dinerito, ¿no? para poder seguir con esta investigación, y entonces puso de la suya. En algún momento, jovencitos, parece que se olvidaron de ir a comprar o no tenían plata para ir a comer, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a abrir, dice, los fardos funerarios.
Y resulta que, gran sorpresa se van a dar porque algunos de los fardos funerarios no tenían momias. Oiga, ¿qué tenían entonces? Tenían frijol negro. Bueno, a preparar el frijol negro, que está en muy buenas condiciones. Oiga, más o menos se calcula pues que por la antigüedad que tenía Paracas, que ese frijol tendría por lo menos unos 2000, si más o menos calculamos que es el año 500 antes de Cristo, tendrías pues más o menos sus 2400, 2500 años en promedio de duración. Y esas semillas se habían conservado intactas. Lo prepararon, comieron bien rico, ¿listo? Se salvaron del hambre. Pero el problema es que el día siguiente alguien se da cuenta que a una momia le faltaba un pedacito. No mames, ¿se la ha comido? ¿Qué? Ay, No, ¿Qué parte exactamente le Ay, faltaba a la momia? oiga, oiga, chicos, oiga, no entiendo, no sé, he escuchado que algunos chicos que van a ser futuros médicos, como que, qué asco, Oiga, chicos, acuérdense de mí cuando tengan que almorzar junto con los cadáveres en la Facultad de Medicina. Rico, profe. Junto, pero no el cadáver. Ahí con el- Con el aroma. no te Profe, comes al cadáver, falta profe. bien acompañado. Claro, normal. Bien Ahí con acompañados van a estar. con- Profe, con buen aroma, pues comemos. Pero no se Claro, van a claro, comer, con- claro. Claro, con el olor todavía del formol todavía ahí. Está. más rico El para aromatizante, pues, profe. Es más rico, profesor. Como aderezo, profe. Hay que Rico, llevar pe. perfume, profe. El tamaño del oso todavía. Right, Muy profesor, bien. right. Muy bien. Bueno, esa es la forma entonces, bueno, anécdotas que tenemos de la cultura para. Profesor, ¿en serio se le han comido su huesito? No, pues solamente para darle saborcito al frijolcito, pues. Ahí ya, profesor. Sabor de 2500 años, ¿no, profe? Esa ¿cómo se llama? chalona, como habrá Su, estado. era su Maggi, es su Maggi concentrado. Su chalona. Profe, no me Bueno, no chaclones. cocinar. Su risa. Profe, ¿cómo comerá usted pensando en eso? Profesor, El profesor come de todo. Es que, ¿cómo? Ah, de todo, profe, todo. de todo. Mejor, Kelly, no te respondo nomás porque estoy de buenas el día de hoy. Ya, muy bien, chicos, vamos a continuar. ¿Qué le hizo conocida a Paracas en sí? A Paracas le hizo conocida con estos, ¿qué cosa? Los fardos funerarios. ¿Qué tienen los fardos funerarios? Recuerda, los mantos funerarios, que son muy famosos de la cultura Paracas, y claro, está también con sus conocimientos de medicina. Pero repito, lo que más llama la atención son sus textiles, los mantos funerarios. Bien, recuerda que es una cultura que ha sido, ha recibido la información de lo que es Chavín. Por lo tanto, aquí simplemente decimos que es un estado teocrático, pero recuerda que es un estado regional, solamente en el departamento de Ica. Veamos las fases. Tenemos dos entonces, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Cavernas, jovencitos, recuerda, tiene una influencia Chavín, pero Necrópolis, que está en el intermedio temprano, ya no presenta la influencia Chavín. Hay una independencia total. ¿Cómo se ve esto, jovencitos? En la representación del arte. Resulta, jovencitos, que lo que hemos visto hace un momento, a ver, voy a regresar mejor por acá. Aquí. Lo que ha descubierto, por ejemplo, Julio Cetello es una tumba, Cerro Colorado. Hay otra conocido como Cabeza Larga. Bien, Cabeza Larga. Hay otra, jovencitos, conocido como Cargua, ¿sí? Cargua, donde se han encontrado más de 400 fardos funerarios. Pero ¿qué resulta, jovencitos? Los Paracas viven en poblados, y la capital de Paracas Cavernas era pues la Peña de Tajahuana, y la capital de Paracas Necrópolis, Topara, tradición Topara. Ahora, en Paracas Cavernas, 700 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Necrópolis, 500 años antes de Cristo, hasta 200 años antes de Cristo. Muy bien. Hay algunos arqueólogos que el día de hoy están, están poniendo en debate esta situación. ¿En qué sentido? Cuando te dicen la tradición Topara, ¿ya? Te están diciendo de Paracas Necrópolis. ¿Pero qué dicen de Topara? Es el antecedente de la cultura Nazca.
Es más, algunos arqueólogos dicen, no debió separarse Paracas Necrópolis de Nazca. ¿Por qué? Porque tienen las mismas tradiciones. Forma de enterrar, mantos funerarios. Has visto inclusive la cerámica. Creo que hace un momento te he enseñado la cerámica. ¿Sí? Listo, mírala. Es igual. Y O sea, recuerda se que puede decir, claro. se puede decir que en Paracas Necrópolis ha evolucionado a Nazca. Ajá. Listo. ¿Por qué? Es más, comparten, recuerda, aspectos culturales, comparten aspectos geográficos, porque prácticamente es la misma ubicación. Pero repito, esto todavía está en debate. Vamos ahora. ¿Dónde? Ya, acá está. Listo. Con respecto a las tumbas, ya. Ahí, digamos, tomamos en cuenta del por qué se les ha dividido en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas, jovencitos, bien, en la decisión entonces se ha tomado en cuenta, por ejemplo, con respecto al tipo de tumba. Bien, ¿cuál es la forma de la tumba de Paracas? ¿Qué forma Copa tiene? invertida. Ajá, correcto, copa una invertida. copa invertida, un botellón, ¿no? Un garrafón, pero también, jovencitos, debíamos mencionar, que no recuerdo ahorita el nombre, se me ha ido, que mencionó que se parece a un silo funerario. Silo funerario. Oiga, vamos a ver lo siguiente, jovencitos. Resulta que esta tumba, ¿ya? De la superficie, obviamente subterránea, tenemos una antecámara, ¿ya? Está picadito. Bien, luego pasamos por un tubito, bien, y en una profundidad de repente entre 5 y 7 metros de profundidad encontramos la parte principal, que es mucho más ancha, que más o menos tiene un radio, bueno, unos 5 metros más o menos, y es ahí donde se amontonaron prácticamente los fardos funerarios. En el caso de Paracas Necrópolis, ¿cómo es, por ejemplo, su tumba? Su tumba simplemente son habitaciones rectangulares subterráneas. ¿Sí? Habitaciones donde empezaron a colocar las tumbas de los principales personajes de Paracas Necrópolis. Hablamos de textilería. Muy bien, lo más destacado de la cultura Paracas son sus mantos funerarios. ¿Cuál fue el objetivo o en todo caso para qué se hicieron los mantos funerarios? Para poder envolver a sus muertos. ¿Cómo reconoces, por ejemplo, un manto Paracas? Fácil, porque la tela es de algodón y tiene solamente dos colores. O es color azul, oscurito, o es color tabaco. Bien, color tabaco. Esos son los únicos colores. Donde sí destaca su policromía, jovencitos, es con respecto a las figuras. Dice, utilizaron 7 colores, pero combinaron esos colores, jovencitos, y lograron obtener 190 tonalidades. Otra característica importante, jovencitos, es que si tú ves, por ejemplo, cada una de estas figuras de los mantos funerarios, ves una excelente combinación de colores. ¿Sí? No destaca uno, destacan todos. ¿Cómo se llama eso? Se le llama equilibrio cromático. El día de hoy dice un industrial del tejido pagaría una fortuna por saber cuáles serían las técnicas, bien, que han utilizado los Paracas, porque muchas de estas telas se han expuesto al sol y no se decoloran. Oiga, el día de hoy te compras, qué sé yo, tu trucita negra, ¿no? Qué sé yo, la lavaste bien bonito, ¿no? Qué sé yo, la dejaste ahí en el solcito, te olvidaste de recogerla, ¿no? Después de varios días la vas a recoger y ¿qué crees que va a pasar? Ya no parece negro. Cambié de color ya. Plomo. Lobo, bro. Cambie de color. Plomo, ¿no? Parece Esta no- sucio ya. Correcto. Muy bien. Bueno, esa es la característica de estos mantos funerarios. Bien, el color, ¿de dónde sacaron, jovencitos, estas tonalidades? Utilizaron, jovencitos, pigmentos vegetales y minerales, unidos con grasa, por ejemplo, ¿no? Con sal, inclusive con pichi también, dice, ¿no? Para poder tener mayor adherencia a la tela. Ahora, es multicolor, ¿ya? Lo han visto ustedes, jovencitos. ¿Y qué se utiliza para poder hacer estas decoraciones? Bueno, se ha encontrado, por ejemplo, cabellos humanos, hilos de oro, plumas de aves de la selva y también la fibra de los camélidos. Oiga, profesor, ¿pero qué? ¿Me llama la atención cabellos humanos? Sí. Los Paracas tenían la costumbre de usar el cabello largo.
Imagínense chicos, ustedes con un cabello de medio metro de largo hasta la cintura. ¡Hala, qué hermoso se veía, pero! Así, todo el pelo al viento. Se lo jalo de ahí, si no me hace caso. Sería Shiru, profe, sería Shiru. Sería Shiru. Muy bien, ¿Qué? chicos. Listo. Bueno, ya sabemos. Es más, dicen la arqueología que los paracas parece que tenían la costumbre de cada cierto tiempo sacar a sus muertitos, quitarles los mantos funerarios con los cuales habían sido cubiertos y envolverlos con nuevos mantos funerarios. Una costumbre que tiene un sentido pues especial. Bueno, vamos a hablar, jovencitos, de su medicina. En este caso, jovencitos, vamos a hablar de las famosas trepanaciones craneanas. Bien, trepanaciones craneanas. Oiga, en el libro de Fernando Silva Santisteban, mencionaban, pues, por ejemplo, ¿no? Que probablemente, o sea, una especie de suposición, jovencitos, la situación por la cual harían estas operaciones quirúrgicas, ¿no? Al cráneo sería, por ejemplo, sanar de los dolores de cabeza o de los tumores. Ojo, pero el tipo hace solamente una suposición. No hay pruebas, pues, de que este tipo tenía cáncer. Si no diría, ya sí, pero tenían cáncer y les hicieron, o tenía tumor y simplemente les hicieron la operación. Está haciendo suposiciones. Lo más probable, jovencitos, para poder hacer estas trepanaciones craneanas es que ya también con Paracas se hace evidente la presencia de los guerreros. Y probablemente una de las armas que utilizaron estos guerreros para poder enfrentarse, defender sus tierras o conquistarlas, o en todo caso, jovencitos, mantener la sumisión de la población, es aquellas porras. Un brazo de madera con una figura de piedra en forma de estrella. Entonces, uno de estos macanazos en la cabeza, cataplum, te sacaba la mugre, pues, ¿no? Al instante. Entonces, había que reparar la parte dañada. ¿Y quién se encargaba de hacer estas operaciones? ¿Quién era el encargado? El circo. Circa El o Hampi Hampi Camayo. Camayo. Sí, Circa o Hampi Camayo, ¿correcto? Muy bien. Las operaciones, jovencitos, ¿dónde se realizaban? A orillas del mar, a la orilla del mar. ¿Y por qué la orilla del mar? Porque el ambiente salino justamente servía para evitar la infección. Ahora, al momento de querer hacer esta operación, importantísima, jovencitos, era necesario drogarlo al paciente. ¿Cómo lo drogarían? Con la coca. Con chicha. Con Chicha. coca. La marihuana. Ay, con la chicha. Coca. Con la chicha. Bonito. En otras palabras, jovencitos, usaban, o en todo caso hacían pues una chicha gruesa. No sé, de repente si alguien por ahí se ha escapado alguna vez a Cerro Juli, para adentro. Me acuerdo cuando era muchacho, estaba en el instituto todavía. Sí, a veces pues con mis compañeros, bueno, con los compañeros te enseñan, no te preocupes, cuando estés en la universidad también tus amigos te van a llevar, te van a enseñar. ¿Qué resulta, Juancitos? Bueno, ahí venden una chicha gruesa, pues, ¿no? Te compras un par de un par de jarritas y ya estás bailando encima de la mesa. Entonces, te emborrachaban. Tan Te fuerte. emborrachaban. Sí, sí es fuerte. Sí es fuerte. Y más si le metes una cerveza negra todavía. No te esas cosas malas. Oiga. Ya está pensando en cerveza, profesor. Bueno, ¿qué pasa después, jovencitos? Bueno, para reforzar probablemente esa, ¿no? Que el paciente esté drogado, coca, la hoja de coca, ¿no? O sea, tenía que chachar su coquita, pero recuerda que el chachar coca pues no es suficiente, tienes que ponerle su cal, ¿no? Para que resuma pues el alcaloide, ¿no? Y se haga más efectivo. Una vez que ya estaba dormidito, bien, ¿qué hacía el Hampi Camayoc, ¿no? Utilizaba sus implementos y para esto utilizaba pues un bisturi. ¿No? ¿Profe? ¿Soy yo? Sí. Profe, se le fue el audio. Profe, no logramos escuchar. Profesor. Profesor. Oso, 1, 2, 3 por ti. Profesor. Profe.
Osito. Profe, osito. Profe, abre un blog de notas, profe. Aprecio. Hola, silenciado. No, no lo pueden silenciar. Te No, invoco, Es profe. moderador, no le puedes. Su Entonces, micrófono está prendido. está silenciado solo. Por eso está prendido su micro. Pucha, Profesor, el micro no funciona. Ay, Funciona ya, su mierda. Hermoso laptop, profe. pues, Por hablar de cerveza. El micro Ya, para pues, ya, pues, Ah, ¿qué hablan de F, cerveza? Ahí está, profe, pues, sí. F. Está Renzo habla de chiste, profe. Profesor hable por su celular, pero Se pueden callar. Ups. Uy, no, ya se se fue. fue. Solo 20, creo. No, tío, la clase está siendo grabada. Se marchó. Esperen, mano. Bueno, mira, voy a ver el sorteo, a ver. ¿Terminó la clase? No, no No lo todavía. creo. Es hasta las 7. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, Sí, profe. Volvió. Ahora sí, Sí, profesor. profe, ¿qué pasó? Sí, no, parece que la red y la cantidad de alumnos que hay en la clase, ¿ya? Pero no te preocupes, ya vamos a terminar, falta poquito nomás. Ya, vamos a continuar, a ver. Profe, el sorteo empezaba a las 6, ¿no? ¿Perdón? El sorteo, No te escuché profe. bien, El ¿qué sorteo. pasó? ¿Qué pasó? El sorteo, profesor. ¿Qué sorteo? A las 6, a las 6. Ah, no sabía. No. Oye, a propósito, tenía que ir a ese sorteo. Me habían invitado para hacer el sorteo. Ni modo, ¿qué fue? Ustedes son primero. Ya, chicos. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner dos cositos. Estábamos hablando, jovencitos, estamos diciendo que el CIRCA, para hacer estas operaciones, ¿bien qué utilizaba? Utilizaba, jovencitos, Obsidiana. en los cuchillos de obsidiana, un vidrio volcánico de color negro, muy, muy duro, muy fuerte y muy cortante. Te lo digo por propia experiencia, porque en una de esas, ¿no? Que hicimos un viaje de investigación, ¿no? Agarré accidentalmente pues el cuchillo de obsidiana, pensando que no cortaba, pues, corté profundo. Bien, ahora, ¿qué pasó, jovencitos? ¿Cuáles serían las técnicas para poder hacer esta operación? Lo primero es delimitar el área, ¿no? ¿Y cómo lo vas a delimitar? Primero vas a retirar, jovencitos, los pedazos del cuero cabelludo, lo haces a un ladito, bien, y luego, ¿qué haces? Bien, repito, haces una línea delimitando el área que vas a reemplazar. Bien, y sobre esa misma línea vas a repasar. ¿Cómo se llama eso? Incisión. Luego, ¿qué viene? Raspado, ¿no? Sobre esta misma línea, vas a seguir la misma línea, vas a raspar, vas a debilitar, entonces, ¿no? Listo. Una vez que ya puedes hacer estos cositos, algunas partes del cráneo son un poquito gruesas, entonces, ¿qué haces? Barrenado. Entonces, vas a utilizar de repente una obsidiana más delgadita, ¿bien? ¿Y qué vas a hacer en estos cositos? Como si estuvieras haciendo un taladro, ¿bien? De manera constante. Listo. Una vez que ya está listo, simplemente ¿qué hace? Metes entonces, qué sé yo, un par de varitas, ¿no? Palanqueas, se rompen. Luego utilizaban las barbas de ballena para poder retirar, pues, ¿no? La rebaba, las astillitas, ¿sabes? Que eso no puede caer, pues, en el cerebro. Está, pues, a cerebro expuesto prácticamente. Ahora, en algunos casos, jovencitos, bien, bueno, era necesario que el corte sea de forma, ¿sí? Inclinada. ¿Para qué? Porque si tú le haces el corte recto, prácticamente la placa de reemplazo se iría pues hasta el fondo, ¿no? Hasta la misma masa cerebral. Entonces, le haces el corte inclinado, ¿para qué, jovencitos? Para que pueda retener la placa. Ahora, la placa era de acuerdo a la condición social. ¿Cuál era la condición social? Si tú fueras sacerdote o si de repente fueras un gran guerrero, entonces te pondrían una placa de orito, o de platita. Pero si eras misio, ¿listo? Entonces, ¿qué hacen? Un pedazo de calabaza. Juágate ahí. Tu pedazo de calabaza. Zapallo. Muy bien, tu zapallo encima, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces, cositos, simplemente de una manera, pues, bien delicada, ¿no? Cosían, ¿no? El cuero cabelludo, lo envolvían con vendas de algodón, listo. Había recuperación. Ojo, se establece lo siguiente, y esto lo dijo Julio Cetello, ¿ah? Cuando él encuentra, por ejemplo, la tumba de Cerro Colorado, él se lleva 100 cráneos a Lima. Recuerda que él era médico.
Entonces, analiza el corte y resulta pues que el cráneo no rechaza esa placa de reemplazo y que esa plaquita, o en todo caso el mismo huesito del cráneo, empieza a crecer por encima de la plaquita, o sea, aceptándola. Oye, entonces, el día de hoy, de repente los chicos que están más cercanos a la carrera de medicina no me van a dejar mentir en este caso. Bien, por ejemplo, ¿quién está llamando? Hay operaciones, ¿no? Digamos, hay un accidente, qué sé yo, te volaste, qué sé yo, de una parte del cráneo, ¿qué te ponen? Placa. Tu placa de titanio, ¿correcto? Tu placa de titanio. No sé, jovencitos, recuerdo si ustedes, no sé, bueno, de repente sus papás deben saber esto, una cantante folclórica que tuvo un accidente, no recuerdo cómo se llama, ¿sí? Y lamentablemente, pues, perdió la mitad del cerebro, y bueno, ¿y qué hicieron? Simplemente a la señora la acomodaron, le pusieron su placa de titanio, y bueno, la señora trata de esforzarse todavía, no es igual como antes, pero todavía sigue viviendo. Entonces, el precedente de ese tipo de operaciones es justamente con la cultura Paracas. Y cuando Julio Cetello quiere contabilizar, ¿no?, el porcentaje, descubre que de esas 100 cabezas, de esos 100 cráneos, el 60% por lo menos tuvo operaciones exitosas, porque el cráneo empezó, recuerda, a crecer por encima de la placa. 60% de efectividad. Considerando entonces, jovencitos, los adelantos o los pocos adelantos que tenía prácticamente este Circa o Humphrey Camillón en esa época, oiga, eso era un logro enorme. Otra situación, jovencitos, que se considera pues de los Paracas es su deformación craneana. La deformación craneana, jovencitos, fue, digamos, como que tuvo fases, ¿no? De acuerdo pues a lo que era cada Paracas de Cavernas, Necrópolis. En el caso de Paracas Cavernas, le colocaban pues una tablilla en la frente al bebito, ¿bien? Y otra tablilla en la nuca. Le amarraban fuertemente y claro está, el cráneo tenía esta forma, ¿bien? Esta forma. O en todo caso, jovencitos, vamos a ver, porque en algunos casos le ponían, dice, la tablilla solamente atrás y lo amarraban fuertemente. Entonces el cráneo, jovencitos, quedaría de esta manera. ¿Mm? O ya de repente, jovencitos, en último caso, ¿no? Paracas Necrópolis, ¿qué hacía? Ya no utilizaban las tablillas, simplemente amarraban con yautos. Y entonces había pues una deformación, como acá ustedes pueden verlo, jovencitos. ¿Mm? Bueno. Por último, la momificación. Probablemente la intención de estas culturas de conservar el cadáver probablemente sea basada pues en una idea sobre una vida después de la muerte, probablemente. La referencia más cercana a nosotros en este caso sería pues la cultura egipcia, ¿no? La cultura Paracas también hacía esto. Muy bien, y cómo trataba el cadáver, bien, le sacaba las vísceras. Una vez que lo sacaba las vísceras, lo exponía, dice, al sol durante 30 días, con ciertos cortes en el abdomen. ¿Para qué? Para que la grasa también se derrita. Recuerda, mientras más seco el cadáver esté, mucho mejor sea su conservación. Una vez que pasaban los 30 días, lo exponían al fuego. ¿Por qué, jovencitos? Para poder acomodarlo. ¿Y qué forma quedaba, jovencitos? Listo, las rodillas prácticamente a la altura del pecho, los brazos en algunos casos agarrando pues estas rodillas y con el rostro hacia adentro. Entonces, ¿qué forma tiene? Forma fetal. De forma fetal. Una vez que ya estaba listo, bien, lo siguiente, lo colocaban en una canastita, peinaban la canastita con los objetos que había utilizado probablemente en vida, y de ahí venía el enfardelamiento. ¿Qué es el enfardelamiento? Lo envuelven en telas. Enfardelamiento, fardo funerario. Ahora, mira lo siguiente, dice, más o menos calculamos que la altura de estas momias serían pues unos 60, 70 centímetros, bien, pero el fardo funerario, ¿de qué porte terminaba? Terminaba de más o menos 1,50 m. O sea, quiere decir que la diferencia de los 70 centímetros al 1,5 m es pura tela. Es pura tela. Más o menos se contabiliza pues que en este proceso de enfardelamiento utilizarían por lo menos 200 metros de tela. Ahora, no todo es manto funerario, por si acaso. ¿Ah? Tela simple, capa, primera capa, segunda capa, manto funerario. Tela simple, manto funerario. Tela simple, manto funerario. Listo. Hasta que esté lista prácticamente el fardo funerario, listo para ser enterrado en sus tumbas. Bien, jovencitos, eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, jovencitos.
Muy bien. Mm, Profesor, dímelo. pero doctor, lo que Todas, ¿no? tenían esa, ¿cómo se llama? Esa madera, esa tabla, ¿no era por eso que tenían tumores?